Ya es hora de que entiendas que esta no es tu casa, Arturo, es la nuestra. La frase no me la dijo mi hija Sofía. Salió de la boca de su marido, Javier, mientras yo intentaba secar un plato en su cocina reluciente, una cocina que olía a limón y a distancia. La pronunció con la calma de quien recita una verdad irrefutable, como si me estuviera explicando que el cielo es azul o que el agua moja. Yo sostenía el paño de cocina, un objeto humilde en un espacio que parecía sacado de una revista, y sentí como el peso de mis 78 años se anclaba en mis pies. Mis manos, acostumbradas a la nobleza de la madera, de repente se sintieron torpes, ajenas, como si estuvieran profanando un altar de acero inoxidable y mármol frío. Sofía, mi propia hija, estaba a su lado, con la mirada fija en la pantalla luminosa de su teléfono móvil. No levantó la vista, ni siquiera parpadeó. Su silencio fue el martillo que clavó las palabras de su esposo directamente en mi alma. Fue un silencio cómplice, un muro de indiferencia, que me separó de ella de una forma más cruel que cualquier grito. En ese instante, comprendí que mi presencia allí era una anomalía, una pieza de un puzzle antiguo que ya no encajaba en la nueva imagen de su vida perfecta. Me había convertido en una visita incómoda, en un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración moderna y minimalista de sus afectos. Era un estorbo silencioso, una reliquia del pasado. Mi nombre es Arturo, y durante más de 40 años mis manos dialogaron con la madera, fui ebanista. Nací y he vivido siempre en un pequeño pueblo de la Sierra de Segovia, donde el aire huele a pino y a tierra húmeda en las mañanas de otoño. Mis manos no son las de un oficinista, están curtidas, son un mapa de venas y cicatrices diminutas, cada una un recuerdo de una viga mal puesta, de una gubia afilada o de la caricia áspera de un tablón recién cortado. Con estas manos construí mi hogar, mi refugio, ladrillo a ladrillo para mi esposa Elena. Nuestra casa no era grande, pero cada rincón guardaba el eco de su risa y el calor de una vida compartida, una vida real. Nos casamos muy jóvenes. Elena era la hija del panadero del pueblo, y su sonrisa siempre me pareció que olía a pan recién hecho y a mañanas de domingo. Ella decía que mis manos eran mágicas, que podían convertir un trozo de madera muerta, sin forma ni propósito, en algo vivo, en algo que contaba una historia. Y yo por supuesto le creí. Porque su fe en mí, era el andamio sobre el que construí no solo muebles, sino toda mi existencia. Para ella, tallé nuestro primer mueble juntos, un banco de roble macizo, robusto y sincero como nuestro amor. Lo pusimos bajo el nogal que crecía en el jardín, el árbol que había plantado mi padre cuando yo nací. En aquel banco de roble pasamos las mejores horas de nuestras vidas. Allí nos sentábamos en las tardes de verano, viendo cómo el sol se despedía pintando de naranja y violeta las montañas de la sierra. En ese banco planeamos el futuro, celebramos el nacimiento de nuestros hijos Marcos y Sofía, y lloramos en silencio nuestras penas más profundas. Se convirtió en el testigo mudo de nuestra historia, sus vetas guardando secretos que solo el tiempo y nosotros conocíamos. Cuando Elena se fue, hace ya 5 largos años llevándose la mitad de mi alma con ella, ese banco se convirtió en mi único y verdadero confidente, el único lugar donde mi soledad no se sentía tan abrumadora, tan definitiva. Criamos a nuestros hijos con el sudor de mi trabajo en el taller, y la infinita paciencia de su madre. Marcos, el mayor, siempre fue un niño tranquilo y observador, con la mirada profunda de su abuelo. Sofía, en cambio, era un torbellino de energía y sueños, siempre corriendo, siempre imaginando mundos más allá de nuestro pequeño pueblo. Les di todo lo que tuve, todo lo que pude amasar con mi esfuerzo. No heredé fortunas, solo el amor por el trabajo bien hecho, y el respeto por la palabra dada. Cada céntimo que ganaba era para ellos, para que sus ropas estuvieran limpias, sus platos llenos, y sus mentes despejadas para poder estudiar y aspirar a más. Para pagarles la universidad en la ciudad, vendí un pequeño terreno que había heredado de mi padre, un trozo de tierra que olía a mi infancia. Quiero que sus manos no sufran como las mías, le decía a Elena mientras firmaba los papeles. Quiero que sus espaldas no se doblen antes de tiempo. Y así fue. Lograron sus títulos, sus carreras. Marcos se convirtió en un contable metódico, y Sofía en una diseñadora gráfica llena de ideas innovadoras. Se casaron, compraron sus propias casas modernas, con esas cocinas que huelen a productos de limpieza y no a los guisos de su abuela.
se labraron un futuro lejos del polvo de mi taller. Tras la muerte de Elena, mi casa, la que habíamos llenado de vida, se volvió inmensa y dolorosamente silenciosa. Las paredes parecían haberse alejado unas de otras, y el eco de mis propios pasos era mi única compañía. Fue entonces cuando Marcos y su esposa, Laura, me propusieron que me fuera a vivir con ellos. Su casa estaba en el mismo pueblo, era más grande, más nueva. Así no estarás solo, papá, dijo Marcos con una convicción que, en ese momento, me pareció sincera. Acepté, pensando que era lo correcto, que una familia debía permanecer unida. Dejé mi hogar, mi historia, y me instalé en una pequeña habitación en la planta baja de la suya. Al principio, durante las primeras semanas, todo parecía funcionar. Intentaba ser útil, no molestar. Les ayudaba en el jardín, podando los rosales con el mismo cuidado con que tallaba la madera. Le enseñaba a mi nieto Mateo, un niño de apenas 10 años, a crear pequeñas figuras con navaja y trozos de pino. Veía sus ojos brillar de asombro, y sentía que todavía tenía un propósito, un pequeño lugar en ese nuevo engranaje familiar. Creí, ingenuamente, que podíamos construir un nuevo tipo de hogar sobre los cimientos del antiguo. Pero el tiempo, como la carcoma, fue royendo la estructura de aquella aparente armonía, dejando al descubierto la fragilidad de todo. Laura, mi nuera, nunca fue cruel de frente. Su desprecio era una obra de arte mucho más sutil, un desgaste emocional lento y constante. Eran los suspiros de impaciencia, cuando tardaba un poco más en levantarme de la mesa, mis viejas articulaciones protestando en silencio. Era la forma en que movía mis cosas, mi viejo abrigo del perchero, o mis zapatillas de debajo de la silla, como si fueran objetos extraños, contaminantes, que rompían la pulcritud de su hogar de revista. Eran sus miradas de reojo, sus conversaciones en susurros con Marcos cuando creían que yo no los oía. Me estaban aislando, poco a poco, dentro de su propia casa. Mi hijo Marcos, por su parte, se convirtió en un experto en el arte de evitar mi mirada. Se refugiaba detrás del periódico en el desayuno o de la pantalla del ordenador por las noches. Las conversaciones se volvieron funcionales, telegráficas, desprovistas de cualquier calor. ¿Necesitas algo, papá? La cena está lista. Frases que no buscaban respuesta, solo cumplir con el trámite. El calor familiar se había convertido en una convivencia administrativa, fría y silenciosa. Yo me había transformado en una obligación, en una carga que soportaban con una cortesía que se volvía cada vez más frágil, más transparente, dejando ver el fastidio que había debajo. Mi único refugio en esa casa era mi nieto, Mateo. Un niño de ojos grandes y alma vieja que a menudo me observaba en silencio, como si entendiera el lenguaje de mi soledad sin necesidad de palabras. A veces, se sentaba a mi lado en el pequeño taller que había improvisado en un rincón del garaje, y me veía trabajar la madera, fascinado por la transformación de la materia. No decía nada, pero su simple presencia era un bálsamo, un recordatorio de que el afecto genuino no necesita grandes declaraciones. Era un hilo fino y resistente que aún me conectaba con el mundo, con la idea de que la palabra familia todavía podía tener algún significado. La humillación en casa de Sofía y Javier, por tanto, no fue una sorpresa, fue solo la confirmación de lo que mi corazón ya sabía desde hacía tiempo. Me había vuelto invisible para ellos, un fantasma del pasado que se negaba a desaparecer del todo, un recordatorio de unos orígenes humildes que quizás ahora les avergonzaban. No respondí a las palabras de Javier. Simplemente dejé el plato seco en su sitio, me lavé las manos lentamente en el fregadero, y dije con una voz que apenas reconocí como mía: creo que ya es tarde. Debo irme. Nadie insistió en que me quedara. La puerta se cerró a mi espalda con un sonido suave y definitivo. En el camino de vuelta a casa de Marcos, el autobús se movía con una lentitud exasperante, como si quisiera acompañar el ritmo pesado de mis pensamientos. A través de la ventanilla, veía las luces de las casas pasar, imaginando familias reunidas alrededor de una mesa, risas, calor, historias compartidas. Pensaba en las comunidades que se forman en cada rincón del mundo, en los lazos invisibles que nos unen a pesar de la distancia. Y me pregunto mientras te cuento esto, ¿desde qué ciudad o pueblo me estás escuchando? Déjamelo en los comentarios, por favor. Me reconforta la idea de que mi historia viaja lejos, que llega a otros corazones. Saber que no estoy solo en este sentimiento me da fuerzas.
Quizás mi experiencia pueda servir de espejo o de advertencia para otros. Si estas palabras te están tocando de alguna manera, si resuenan contigo, te invito a suscribirte a este canal. Hay muchas historias como la mía, voces silenciosas que merecen ser escuchadas para que no se pierdan en el olvido, para que recordemos el valor de la dignidad y el respeto. A veces, una simple historia puede cambiar la forma en que miramos el mundo, y sobre todo, la forma en que tratamos a las personas que nos rodean, especialmente a nuestros mayores. Es un pequeño gesto que ayuda a que estas memorias sigan vivas. Al llegar a casa de Marcos, ya era de noche. Entré por la puerta trasera para no molestar como era mi costumbre. La luz del salón estaba encendida, pero no había nadie. Sobre la mesa de centro, donde antes solía reposar el viejo álbum de fotos familiares que tanto le gustaba a Elena, el que contenía toda nuestra vida en imágenes, ahora había un montón de revistas de diseño minimalista, con portadas frías y casas vacías. Sentí un frío que no era el del invierno segoviano. Era el frío de saber que mi mundo, el que construí con amor y esfuerzo, estaba siendo desmantelado pieza a pieza, recuerdo a recuerdo. Y yo lo estaba permitiendo en silencio. Había aceptado mi rol de mueble viejo, de estorbo. Había dejado que borraran las huellas de mi vida, y con ellas, las de la mujer que amé. Me senté en la oscuridad de mi cuarto, escuchando el tic-tac de mi viejo reloj de pulsera, el único sonido que rompía el silencio de la casa. Cada segundo parecía un golpe de martillo, el mismo que había clavado las palabras de mi yerno en mi alma. Pero esa noche fue diferente. Algo dentro de mí, una brasa que creía extinguida bajo las cenizas de la resignación, comenzó a arder de nuevo, con un calor tenue pero decidido. La ruptura definitiva no fue un grito, ni una discusión acalorada que dejara las paredes temblando. Fue un acto silencioso, casi invisible, pero de una violencia simbólica que me partió el alma en dos. Sucedió una semana después de mi humillante visita a casa de Sofía. Laura, con su perpetua necesidad de modernizarlo todo, decidió redecorar el salón. Cuando volví de mi paseo matutino, el gran retrato de boda de Elena y yo, el que había colgado sobre la chimenea durante casi 50 años en nuestra casa, y que me había traído conmigo como un ancla a mi pasado, ya no estaba. En su lugar, había un espejo moderno, sin marco, que reflejaba una habitación fría y vacía, una imagen perfecta de mi propia existencia en aquel lugar. Busqué el cuadro por toda la casa, con una creciente sensación de pánico que se anudaba en mi garganta. Lo encontré en el garaje, apoyado contra una pared húmeda, junto a unas cajas de herramientas viejas y un neumático pinchado. Estaba cubierto con un plástico fino y translúcido, como un cadáver esperando ser enterrado sin ceremonia. Ver el rostro sonriente de Elena, mi Elena, arrojado a un rincón oscuro como si fuera un trasto inútil, fue el golpe que finalmente me despertó de mi letargo. No sentí rabia, no sentí ira. Sentí una profunda y helada claridad, una certeza tan afilada como una de mis gubias. Habían borrado a mi esposa de sus vidas. Y al hacerlo me habían borrado a mí también de la forma más cruel. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el borde de mi cama, en la oscuridad más absoluta, frotando mi alianza de oro con el pulgar, un gesto instintivo que siempre hacía cuando necesitaba sentir a Elena cerca, cuando las decisiones pesaban demasiado. Recordé su voz, tan clara como si estuviera a mi lado, sus últimas palabras en la cama del hospital. Arturo, prométeme una cosa. Hemos construido una vida entera con dignidad, ladrillo a ladrillo. No dejes que nadie te la quite, ni siquiera nuestros propios hijos cuando yo no esté. Tu dignidad es lo único que es verdaderamente tuyo, no lo olvides nunca. En ese preciso instante, la promesa que le hice con lágrimas en los ojos se convirtió en un plan de acción, en un mapa para salir de mi propia ruina. Al día siguiente, mientras todos estaban fuera, cada uno en su propia órbita de ocupaciones y distracciones, subí al desván. El aire allí arriba olía a tiempo detenido, a polvo y a madera seca. En un viejo baúl que yo mismo había construido con cedro hacía décadas, guardaba mi vida entera en documentos. Con manos temblorosas pero firmes, saqué una caja metálica oxidada por los bordes. Dentro estaban las escrituras de mi casa, la que había abandonado por ellos, mis cartillas de ahorro, algunas cartas de Elena atadas con una cinta de seda azul, y mi viejo libro de contactos. Las escrituras estaban solo a mi nombre. La casa seguía siendo mía. Legalmente mía. El corazón me latió con una fuerza que no sentía en años, un tambor de guerra en el silencio de mi pecho.
Mi primer paso fue llamar a don Anselmo, un viejo amigo de la infancia que se había convertido en el notario del pueblo. Su voz, grave y familiar, fue como un bálsamo. Le conté mi situación sin adornos, sin victimismo, con la precisión de un artesano que describe los nudos de una madera. Solo los hechos. Don Anselmo me escuchó con esa paciencia infinita que solo dan los años, sus ojos sabios fijos en los míos a través del teléfono. Arturo, me dijo con una calma que me ancló a la tierra, una jaula, por muy cómoda que parezca, por muy dorados que sean sus barrotes, no deja de ser una jaula. Tienes todo el derecho del mundo a abrir la puerta y volar. Sus palabras me dieron el empuje final que necesitaba. Comencé a actuar en silencio, con la precisión metódica de mi antiguo oficio. Mientras Laura se quejaba del polvo que levantaban mis viejas herramientas en el garaje, y Marcos fingía no ver la tristeza que se había instalado en mis ojos, yo estaba recuperando el control de mi vida, pieza a pieza. Hice llamadas desde la cabina del pueblo para que no pudieran oírme. Contacté a una pequeña inmobiliaria de un pueblo vecino, para mantener la discreción. Visité un apartamento modesto pero increíblemente luminoso, con un balcón que daba a una plaza llena de tilos y risas de niños. Era pequeño, lo suficiente para un hombre solo y sus recuerdos. Y lo más importante, tenía un pequeño trastero, que podría convertir de nuevo en mi taller, mi santuario. El proceso de venta de mi casa, la que construí con mis propias manos, fue sorprendentemente rápido. Había una joven pareja, maestros de escuela recién llegados al pueblo, que se enamoraron de ella a primera vista. Vieron lo que mis hijos ya no eran capaces de ver. El calor de un hogar construido con amor, la solidez de la madera buena, el alma que todavía habitaba entre sus paredes. No vieron una propiedad anticuada, sino un refugio. Su entusiasmo era genuino, sus ojos brillaban al imaginar su futuro allí. Sentí que mi legado, mi obra, no iba a convertirse en un espacio frío y minimalista, sino que seguiría siendo un hogar de verdad, lleno de vida y de sueños. Durante una de sus visitas, no pude evitar contarles la historia del banco de roble que construí para Elena, el que estaba bajo el nogal. Les hablé con acento agudo de las tardes de verano, de las promesas susurradas y de las lágrimas silenciosas que aquella madera había presenciado. La joven maestra me miró con los ojos llenos de lágrimas y me prometió, con la mano en el corazón, que cuidarían de ese banco como si fuera un tesoro familiar, que seguirían contando su historia. En ese momento, supe que la casa, mi casa, quedaba en las mejores manos posibles. No era solo una transacción económica, era un traspaso de amor, un relevo en la custodia de los recuerdos, y eso me dio una paz inmensa. Mientras los días pasaban y los trámites avanzaban en secreto, observaba a mi familia con una nueva perspectiva. Ya no sentía el dolor punzante del rechazo, sino una especie de tristeza distante, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otras personas. Veía a Marcos absorto en sus números, a Laura planificando su próxima compra online, ambos ajenos al anciano que se sentaba con ellos a la mesa, al hombre que les había dado la vida y el futuro que ahora disfrutaban con tanta indiferencia. Eran extraños que compartían mi sangre pero ya no mi alma. Estaba aprendiendo a despedirme de ellos en silencio, mucho antes de mi partida física. Mi único ancla emocional en esa casa seguía siendo Mateo. Durante aquellos días de planificación clandestina, buscaba momentos para estar con él, para grabar en mi memoria su risa y su curiosidad. Le enseñé a afilar una pequeña cuchilla, a sentir la dirección de la veta de la madera con la yema de los dedos. Él me escuchaba con una atención que los adultos habían perdido hacía mucho tiempo. Me dolía la idea de alejarme de él, de ese hilo de oro que aún me conectaba con la palabra familia. Pero sabía que mi decisión era también una lección para él, una lección sobre la dignidad, sobre el valor de no permitir que nadie apague tu luz, por muy oscura que sea la habitación. En las noches de insomnio, la voz de Elena volvía a mí, no como un eco del pasado sino como una guía presente. La imaginaba sentada a mi lado poniendo su mano sobre la mía, asintiendo con esa sonrisa serena que tenía. «Lo estás haciendo bien, Arturo», parecía susurrarme el viento que se colaba por la ventana. «Sé valiente. Por ti. Por nosotros». Su recuerdo, ya no era una fuente de melancolía, sino el combustible que alimentaba mi determinación. Estaba cumpliendo mi promesa. Estaba honrando no solo mi propia dignidad, sino también la vida que habíamos construido juntos. Ella no habría permitido que me marchitara en un rincón,
y yo tampoco lo haría. Uno de mis últimos pasos fue visitar el banco en la ciudad. Con una calma que me sorprendió a mí mismo, di las instrucciones para que, una vez se completara la venta de la casa, una parte sustancial del dinero fuera transferida a 2 cuentas a partes iguales, a nombre de Marcos y de Sofía. No lo hacía por generosidad, ni por perdón, era un acto de liberación, era su herencia, entregada en vida para que no tuvieran que esperar a mi muerte. Era mi forma de cortar el último lazo material que nos unía, de saldar cualquier deuda, real o imaginaria. A partir de ese momento, no les debería nada, y ellos no podrían reclamarme nada. Seríamos, finalmente, libres el uno del otro. Vivir con un secreto tan grande era como llevar una pesada piedra en el bolsillo del abrigo. Tenía que mantener una fachada de normalidad, participar en conversaciones vacías, sonreír cuando no sentía nada. Cada día era una actuación. El esfuerzo por parecer el mismo anciano resignado de siempre era agotador, pero necesario. La soledad de mi decisión era inmensa. No tenía a nadie con quien compartir la carga salvo el recuerdo de Elena. Pero esa soledad también me fortalecía. Me recordaba que esta lucha era mía, que la victoria de recuperar mi propia vida sería solo mía. Era el camino de un hombre que había decidido volver a ser el arquitecto de su propio destino. Hay tantas historias como la mía, encerradas en el silencio de miles de hogares. Historias de ancianos que se sienten como muebles viejos, cuyas voces se han apagado bajo el peso de la indiferencia. Cada arruga en sus rostros es una página de un libro que nadie se molesta en leer. Si mi historia te está conmoviendo, si reconoces en mis palabras un eco de algo que has visto o sentido, te pido que te suscribas a este canal. Al hacerlo, nos ayudas a dar voz a estos silencios, a convertir los susurros en un mensaje claro. Juntos podemos construir un coro que recuerde al mundo que la dignidad no tiene edad, y que el respeto es el único hogar verdadero. El día del clímax llegó sin previo aviso para mi familia. Era un martes gris y tranquilo. Marcos y Laura se habían ido a pasar el día a la ciudad, a una de esas ferias de diseño que tanto le gustaban a ella. Mateo estaba en el colegio, aprendiendo sobre mundos que yo nunca conocería. Era el momento perfecto, un lienzo en blanco que el destino me había ofrecido. Un pequeño camión de mudanzas, conducido por el hijo de un viejo amigo carpintero, aparcó discretamente en la puerta trasera. No me llevaba mucho. Mi ropa, mis herramientas de ebanista, la caja con los recuerdos de Elena, y por supuesto, el retrato de nuestra boda. Mi primer acto fue ir al garaje. Con un cuidado infinito, retiré el plástico que cubría el retrato. Limpié el cristal con un paño suave, como si estuviera secando las lágrimas del rostro de mi esposa. Luego, lo envolví en una manta gruesa y cálida, como si estuviera abrigando a un niño del frío. Rescatar ese cuadro era rescatar mi historia, era decirles sin palabras, que mi amor por ella era más real y duradero que cualquier pared que ellos pudieran redecorar. Era el primer objeto que subía al camión, el estandarte de mi nueva independencia. Era el símbolo de que mi pasado no estaba en venta ni se tiraba a la basura. Después, con la ayuda del joven transportista, un muchacho fuerte y respetuoso, cargamos mis cajas. Mis herramientas, pulidas por décadas de uso, el olor a madera impregnado en sus mangos. La caja de metal con mis cartas y documentos. Mis libros. Eran pocas cosas, pero eran mías. Eran la esencia de mi vida. Al verlas apiladas en el pequeño camión, sentí una extraña ligereza. Me di cuenta de que un hombre no necesita mucho para vivir, solo aquello que le recuerda quién es. El resto, los sofás de diseño, las cocinas de acero, los espejos sin alma, no era más que un decorado vacío en el teatro de la vida. Antes de irme definitivamente, condujimos hasta mi vieja casa, que aún estaba vacía esperando a sus nuevos dueños. Entré solo. El eco de mis pasos sobre el suelo de madera que yo mismo había instalado fue un saludo y una despedida. Toqué las paredes, recordé la risa de mis hijos corriendo por los pasillos, el olor de los guisos de Elena flotando en el aire. No sentí tristeza, sino gratitud. Aquella casa había cumplido su propósito, había sido el nido, ahora las aves habían volado, y el viejo árbol merecía un descanso. Era el momento de cerrar un capítulo, no con amargura, sino con la paz de haberlo vivido plenamente. La tarea más difícil fue mover el banco de roble. Pesaba como si contuviera todos los años de nuestra vida juntos. Entre el joven y yo, con un esfuerzo considerable, lo subimos al camión.
Mientras lo asegurábamos con cuerdas, sentí que no estaba trasladando un mueble, sino el corazón mismo de mi matrimonio. No podía dejarlo atrás. Dejarlo habría sido como abandonar a Elena por segunda vez. Ese banco era el último pedazo tangible de nuestra historia, el testigo mudo de nuestro amor. Era un ancla que me mantendría firme en las nuevas aguas que estaba a punto de navegar, un recordatorio constante de la solidez de lo que es verdadero. Regresé a la casa de Marcos por última vez. Estaba en un silencio sepulcral, impoluta y ordenada. Antes de marcharme dejé una carta sobre la mesa de la cocina, justo encima de una de esas revistas de diseño con portadas de casas inhabitadas. Era una carta breve, directa, redactada con la ayuda de don Anselmo, para que no hubiera lugar a dudas ni a interpretaciones sentimentales. En ella les informaba, de manera formal y notariada, que había vendido mi casa, su hogar de la infancia, y que los nuevos propietarios tomarían posesión en 30 días. Era un documento, no una confesión. Frío y preciso, como su trato hacia mí. En la carta también les comunicaba que una parte sustancial del dinero de la venta ya había sido transferida a sus cuentas bancarias, a partes iguales entre Marcos y Sofía. No lo describí como un regalo, sino como la liquidación de su herencia en vida. Quería que las palabras fueran claras y cortantes. Era mi forma de cortar el último lazo material que nos unía, de pagar mi libertad. No dejé una nueva dirección. No dejé un número de teléfono. Era un punto y final, escrito con la tinta de mi propia dignidad recuperada. No había reproches, solo hechos. El resto era silencio, un silencio que ahora les pertenecía a ellos. Mi acto no fue de venganza. La venganza es un fuego que consume por igual al verdugo y a la víctima, es ruidosa y amarga, y yo solo buscaba la paz, el silencio sereno de un taller al atardecer. Mi acto fue una declaración de autonomía, una afirmación de mi existencia. Les estaba diciendo, sin necesidad de levantar la voz, que mi vida todavía me pertenecía, que mi dignidad no estaba en venta ni se podía relegar a un garaje, y que un hombre que ha construido su propio hogar con sus manos, aunque se lo arrebaten, siempre sabe cómo encontrar el camino de vuelta a sí mismo, a sus cimientos. Antes de cerrar la puerta me detuve un instante frente a la habitación de Mateo. La puerta estaba entreabierta. Pude ver sus dibujos pegados en la pared, un pequeño universo de colores y sueños. Sentí una punzada de dolor, la única de todo el día. Él era la víctima inocente de las decisiones de los adultos. Le envié un pensamiento, una bendición silenciosa, deseando que creciera para ser un hombre que supiera distinguir el valor de las cosas del precio de las mismas. Confiaba en que, de alguna manera, nuestro vínculo, forjado en silencios y virutas de madera, sobreviviría a la distancia y al tiempo. Cerré la puerta de la casa de mi hijo por última vez, sin hacer el menor ruido. Fue un gesto suave, casi reverente. No miré atrás. Caminé hacia el camión, donde el joven conductor me esperaba con una mirada de comprensión y respeto. Subí a la cabina del copiloto y, mientras el motor arrancaba, sentí que el nudo que llevaba años oprimiéndome el pecho comenzaba a deshacerse lentamente. El camión se alejó por las calles del pueblo que me vio nacer, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí que respiraba aire puro, un aire que no estaba viciado por la indiferencia ni la compasión. Mientras nos alejábamos no pude evitar pensar en el momento en que Marcos y Laura encontrarían la carta. No imaginé sus rostros con rencor ni con satisfacción. Solo con una sensación de inevitabilidad. Ellos habían plantado las semillas de la distancia y el desprecio durante años. Yo solo me había limitado a cosechar el fruto de su siembra. No era un juez dictando sentencia. Era un jardinero que, cansado de un terreno yermo, decide arrancar sus raíces para plantarlas en un lugar donde todavía puedan florecer. Su sorpresa sería el eco de su propia ceguera, el precio de no haber sabido mirar de verdad al hombre que compartía su techo. El camión tomó la carretera que salía del pueblo. Las casas familiares, los campos que conocía desde niño, todo se fue quedando atrás, empequeñeciendo en el espejo retrovisor. Sentí una ligereza que me había olvidado que existía. Era como si me hubiera quitado un abrigo empapado por la lluvia que llevaba puesto durante 5 años. El peso de la soledad acompañada, de la humillación silenciosa, de la resignación diaria, se estaba disolviendo con cada kilómetro que nos separaba de aquella casa fría. No sabía exactamente qué me deparaba el futuro, pero sabía una cosa con certeza: sería mío, y eso era más que suficiente. En ese momento,
con la luz del atardecer tiñendo el cielo de colores naranjas y violetas, como en aquellas tardes con Elena en nuestro banco, sentí su presencia a mi lado. No de una forma fantasmal, sino como una certeza cálida en mi interior. Imaginé su sonrisa, su mano apretando la mía con orgullo. «Lo has conseguido, Arturo», me decía su recuerdo. «Has sido valiente». Su memoria ya no era un ancla que me ataba a un pasado doloroso, sino las velas que me impulsaban hacia un nuevo horizonte. Estaba navegando hacia mi paz, y ella era el viento favorable que soplaba a mi espalda, guiándome hacia un puerto seguro. Mi último pensamiento en aquel viaje hacia mi nueva vida fue sobre los cimientos. Un hombre que ha pasado su vida trabajando con la madera, sabe que la estructura lo es todo. Y los cimientos de una vida no están hechos de ladrillo y cemento, sino de respeto y dignidad. Mis hijos habían intentado construir sus vidas sobre los cimientos que yo les di, pero habían olvidado cuidarlos, habían dejado que la humedad de la soberbia y el frío de la indiferencia los agrietaran. Ahora, yo me iba a construir un nuevo refugio, más pequeño, más humilde, pero con unos cimientos inquebrantables, los de mi propio valor. Mi partida fue tan silenciosa como lo había sido mi resistencia durante aquellos largos años. Cerré la puerta de la casa de mi hijo por última vez sin hacer el menor ruido, con la delicadeza de quien no quiere despertar a nadie de un sueño profundo. No miré atrás. Sabía que si lo hacía, el peso de los recuerdos podría anclarme de nuevo a esa orilla de resignación. El camión se alejó lentamente por las calles del pueblo que me vio nacer y crecer, y al tomar la carretera principal, abrí un poco la ventanilla. El aire fresco de la sierra entró de golpe, llenando mis pulmones. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí que respiraba de verdad, un aire limpio que no estaba contaminado por la indiferencia ni por la lástima. Mi nuevo apartamento, aunque modesto, se convirtió de inmediato en mi santuario. Era pequeño, pero cada rincón estaba bañado por una luz dorada que entraba por los ventanales. La primera noche, después de que el joven transportista me ayudara a subir mis pocas pertenencias, me senté en una caja de cartón en medio del salón vacío. No sentía soledad, sino una paz profunda, una quietud que no había experimentado desde que Elena se fue. Esa noche dormí sin sobresaltos, sin el miedo a escuchar un suspiro de impaciencia al otro lado de la pared, sin la angustia de sentirme un estorbo en una casa que ya no era mía. Dormí el sueño de un hombre libre, un hombre que por fin había vuelto a su verdadero hogar, él mismo. Los días siguientes los dediqué a dar forma a mi nuevo refugio. Cada objeto encontraba su lugar con un propósito. El gran retrato de Elena y mío lo colgué en la pared principal del pequeño salón, convirtiéndolo en el corazón de la casa, su sonrisa iluminando el espacio. El banco de roble, pesado de recuerdos y promesas, lo coloqué en el balcón, desde donde podía ver a los niños jugar en la plaza, y a las parejas de ancianos pasear al atardecer. No eran solo muebles, eran los pilares de mi nueva existencia, un recordatorio constante de que la vida, la de verdad, se construye con amor, memoria y madera noble, no con acero inoxidable ni espejos sin alma que solo reflejan el vacío. El trastero, un pequeño cuarto al final del pasillo, se transformó en mi taller. Al abrir mis cajas de herramientas, el olor familiar a serrín, a resina y a barniz llenó el aire, y sentí que una parte de mí que había estado dormida despertaba de golpe. Mis manos, torpes y dudosas en la cocina de mi nuera, recuperaron su antigua sabiduría al tocar la madera. Volví a ser Arturo, el ebanista, no el padre de Marcos, o el abuelo que vive en la planta de abajo. Mi identidad, que había sido relegada a un rincón oscuro, volvía a brillar con la luz de mi oficio. Cada viruta que saltaba de la madera, era un trozo de tristeza que se desprendía de mi alma para siempre. Pronto encontré un nuevo y sencillo propósito que daba ritmo a mis días. Empecé a tallar pequeñas figuras de animales con los retales de madera que conseguía, pájaros, zorros, ciervos de la sierra. Los dejaba en el banco de la plaza, y los niños del vecindario los recogían con los ojos brillantes de alegría. No pedía dinero a cambio, solo les pedía una sonrisa. Esa simple transacción, una pequeña obra de mis manos a cambio de una alegría pura y sincera, me llenó más que cualquier otra cosa. Estaba construyendo una nueva comunidad, un nuevo tipo de familia basada en el respeto mutuo y en la belleza de las cosas sencillas, un lenguaje que todo el mundo, sin importar la edad, podía entender. La redención, sin embargo, llegó en la forma de mi nieto Mateo,
De alguna manera, a través de la discreta ayuda de don Anselmo, consiguió mi nueva dirección. Un sábado por la tarde, mientras lijaba una pequeña golondrina, llamaron a mi puerta. Al abrir, me encontré con él, solo, con su mochila del colegio colgada al hombro. En sus ojos había una mezcla de timidez, y una determinación que me recordó a su abuela. Abuelo, me dijo, con una voz apenas audible pero firme. Te he echado de menos. No hicieron falta más palabras. Le dejé pasar y, en ese instante, supe que el hilo de oro que me unía al verdadero significado de la palabra familia, no se había roto del todo. A partir de ese día, Mateo se convirtió en mi visitante habitual cada fin de semana. No hablábamos mucho de lo que había pasado en casa de sus padres. Él no preguntaba y yo no necesitaba explicar. Nuestro lenguaje era otro. Era el silencio, compartido en el taller, el sonido del formón golpeando la madera, el olor a cola de carpintero. Le enseñé a distinguir la veta del pino del cerezo, a sentir la madera con las yemas de los dedos, a respetar su nobleza. Estábamos construyendo un puente entre nuestras dos generaciones, un puente sólido hecho de paciencia, respeto y virutas de madera. Él era la prueba viviente de que el amor, el de verdad, siempre encuentra el camino de vuelta a casa. Y entonces, aproximadamente un mes después de mi partida, cuando la rutina de mi nueva vida ya se había asentado como el polvo fino sobre los muebles del taller, sonó el teléfono. Era un número que no conocía. Dudé un instante antes de contestar, temiendo que esa llamada pudiera perturbar la paz que tanto me había costado encontrar. Finalmente descolgué. Al otro lado de la línea, un sollozo ahogado precedió a una voz que reconocí al instante. Era Sofía. Su voz, normalmente tan segura y moderna, ahora estaba rota por el llanto, despojada de toda su armadura. «Papá», consiguió decir entre lágrimas. «Papá, tienes que ayudarnos». Escuché su historia, una cascada de pánico y desesperación. La noticia de la venta de la casa les había caído como una bomba. No se trataba del dinero, que ya estaba en sus cuentas, sino del símbolo. Habían perdido su casa, el hogar de su infancia, el lugar que siempre habían dado por sentado que estaría ahí, como una red de seguridad eterna. Marcos y Laura están destrozados, sollozaba. Siempre pensaron que volverían allí algún día. Creen que les has robado su futuro. Por favor, papá, tienes que hacer algo. Llama a esa gente. Diles que fue un error. Tienes que volver. Tienes que arreglarlo. Su ruego era el de una niña que ha roto un juguete, y quiere que su padre lo repare por arte de magia. Me mantuve en silencio mientras ella hablaba, dejando que su angustia llenara la línea telefónica. Dejé que sus palabras, cargadas de un egoísmo que ni ella misma era capaz de ver, rebotaran contra la calma de mi pequeño salón. El viejo Arturo, el hombre que yo era antes, se habría derrumbado. Se habría sentido culpable, responsable de su dolor, y habría corrido a intentar solucionar un problema que él no había creado. Habría vuelto a ponerse el abrigo empapado de la resignación, a cargar con sus culpas para que ellos pudieran seguir viviendo sus vidas sin consecuencias. Pero yo ya no era ese hombre. Mis manos ahora construían mi propia vida, no reparaban los cimientos podridos de la de otros. Cuando por fin se hizo el silencio, respiré hondo. El aire olía a barniz y a libertad. Sofía, le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo, una calma forjada en el fuego de la humillación y templada en la soledad de la dignidad. Un hogar no son solo las paredes y el techo, hija. Un hogar es el lugar donde te respetan, donde te quieren, donde tu alma puede descansar en paz. Vosotros, con vuestro silencio y vuestro desprecio, destruisteis el nuestro hace mucho tiempo. Ahora, tenéis que aprender a construir el vuestro desde cero. Cada palabra era un ladrillo, firme y bien colocado, construyendo un muro definitivo entre mi pasado y mi presente. Hubo un silencio largo al otro lado, un silencio cargado de incredulidad y de todo lo que nunca nos habíamos dicho. Quizás por primera vez, estaba escuchando de verdad. Os he dado los medios económicos para que empecéis de nuevo, continué con la misma voz serena. Tenéis más de lo que yo tuve a vuestra edad. Usadlos con sabiduría. Construid algo sólido, algo verdadero. Os deseo lo mejor, hija. De verdad que sí. Y antes de que pudiera responder, antes de que un nuevo reproche o una nueva súplica pudiera contaminar el aire, colgué el teléfono. No lo hice con rabia ni con rencor, sino con la serenidad de quien cierra con cuidado un libro que ya ha terminado de leer. Ahora,
mientras el sol de la tarde entra por mi balcón y calienta la madera vieja del banco que construí para Elena, pienso en el verdadero significado de un legado. Durante años creí que mi legado era la casa, el trabajo, el dinero que les dejaría. Qué equivocado estaba. Un legado no son las propiedades ni las cuentas bancarias. Es el eco de nuestro amor en los corazones de otros, es la huella de nuestra dignidad impresa en la memoria. Es enseñar a tus hijos a ser buenas personas, no solo personas con éxito. Mis hijos tendrán que aprender a vivir con sus decisiones, con el eco de su propio silencio. Quizás, con el tiempo, cuando la rabia se disipe y solo quede el vacío, entiendan. Quizás, Mateo, mi nieto, les cuente historias de un abuelo que olía a madera y que le enseñó que el valor de un hombre no se mide por lo que posee, sino por el respeto que se tiene a sí mismo. La vida me ha enseñado que el amor más grande, a veces, requiere el adiós más firme y doloroso. No podemos obligar a nadie a que nos valore, pero sí tenemos la obligación, con nosotros mismos y con la memoria de quienes nos amaron de verdad, de no permitir nunca que nos traten como si no valiéramos nada. No esperéis a que las sillas de vuestra mesa estén vacías para empezar a valorar a las personas que se sientan en ellas cada día. No esperéis a que el silencio se convierta en la única respuesta para daros cuenta de todo el amor que se ha perdido por el camino. El cariño de un padre, de una madre, de un abuelo, es el cimiento invisible sobre el que construimos nuestras vidas. Y si permitís que la indiferencia y el egoísmo resquebrajen ese cimiento, no os extrañe que un día, toda la casa que habéis levantado sobre él comience a temblar hasta derrumbarse por completo, dejándoos solos entre los escombros. Gracias por haber llegado hasta el final de mi historia, por haber caminado a mi lado en este viaje. Vuestra compañía, aunque silenciosa, ha sido un bálsamo para mi alma. Me gustaría mucho saber qué os ha parecido, qué habéis sentido. Si tenéis alguna idea o sugerencia para futuras historias que merezcan ser contadas, por favor, dejádmela en los comentarios. Vuestras palabras son importantes. Y si aún no lo habéis hecho, os invito de corazón a suscribiros al canal, para que otras voces como la mía no se pierdan en el olvido, y sigan recordándonos el valor incalculable de la dignidad. Un abrazo sincero, desde mi pequeño taller.